el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a esta programación Pan de Vida. Para mí es un gusto recibirlos y compartir con ustedes el pan del día de hoy. El día de hoy vamos a reflexionar en un texto que está en el libro de San Juan, capítulo 3, verso del 1 al 15. Vamos a leer y dice así: Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeráis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, vamos a reflexionar un poco en este texto. Nos habla aquí acerca de una conversación entre Nicodemo y Jesucristo. Pero ¿quién es Nicodemo? Investigo un poco acerca de él. Nos dice este pasaje que él era un fariseo y un principal entre los judíos. Los fariseos eran un grupo de personas estrictamente cumplidoras de la ley de Moisés. Eran sumamente preparados en cuanto a esto y eran maestros, ya que compartían todas estas enseñanzas con el pueblo. También él pertenecía al Sanedrín, que era como un tribunal supremo. Aunque autoridad suprema pertenecía a los romanos, en muchas cuestiones religiosas la autoridad la tenía el Sanedrín. Era una persona muy influyente políticamente hablando. Nicodemo era un hombre muy religioso, aferrado a sus ritos y tradiciones, muchos de ellos meramente humanos. Los imponían al pueblo como si hubieran sido revelados por Dios y hacían pensar a la gente que si no los cumplían, no agradaban a Dios. Jesús muchas veces los exhibió a los fariseos por este tipo de cosas. Siguiendo con el relato, en el verso 2 nos dice la palabra que Nicodemo vino de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Por las cosas que observaba Nicodemo en Jesús, él concluye que es enviado de Dios.
y siente la necesidad de acercarse a Él y buscarle. El saludo es un halago. El saludo que hace Nicodemo a Jesús es un halago. Y tal vez él esperaba el mismo saludo de parte de Jesús. A lo mejor él esperaba que Jesús le dijera: tú también eres un maestro, y sé que guardas los mandamientos, que eres una persona que se aparta de la gente para no contaminarse con su pecado, que ayuda a las viudas, que ve a los huérfanos, que cumples rigurosamente con tus tradiciones, y bueno, creo que tú ya tienes un lugar en el cielo ganar por todas estas cosas que haces. Tal vez eso es lo que buscaba interiormente Nicodemo, una confirmación de que todo lo que él hacía le agradaba a Dios y que eso le daba lugar en el reino de Dios. Recordemos que uno de los atributos de Dios es la omnisciencia. Él conoce todo, hasta lo más profundo de nuestro pensamiento, Él lo sabe. Y entonces, Nicodemo no recibe ese saludo de parte de Jesús. Reconocía Nicodemo a Jesús que era un maestro, pero no alcanzaba a reconocer que era el maestro de maestros, que él estaba hablando con Dios mismo. Y es claro que Jesús sabía cuál era su deseo. Y vamos a seguir en el verso 3. Dice: responde Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo. Al escuchar estas palabras, Nicodemo cae en una profunda confusión, no logra entender e intenta comprenderlo con su razonamiento humano, con su lógica, y le pregunta a Jesús: ¿cómo puede un hombre, siendo viejo, nacer de nuevo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y aquí nos damos cuenta de algo. Vemos al maestro de la ley, aquel erudito que sabía y conocía perfectamente todas las cosas de Dios, que estudiaba detalladamente todas las cuestiones en cuestión de Dios, referentes a Dios. Pero ni aún con todo eso fue posible que él entendiera la afirmación de Jesús. Muchas personas son como Nicodemo, tratan de entender las cosas espirituales con el razonamiento humano, con la lógica, con el método científico. Y entonces, aquí vemos que Jesús le dice a Nicodemo: mira, Nicodemo, no es por tus buenas obras, no es porque cumplas todas tus tradiciones, no es porque seas un erudito en las cosas de Dios o en la ley de Moisés, en los escritos de los profetas, que tú vas a tener un lugar en el cielo. Eso no te sirve de nada. Y en ese momento tira toda la fe, tira toda la creencia de Nicodemo. Y bueno, vamos a examinar el ejemplo que puso Jesús. Jesús puso un ejemplo terrenal para revelarnos o para revelarle a Nicodemo algo espiritual, una verdad, una realidad espiritual. Para entender esto vamos a ponerlo o a plantearlo de esta manera. Y Jesús lo que le quiso decir a Nicodemo era así: mira, Nicodemo, así como tú no pudiste tener decisión o participación alguna para que tú vinieras a este mundo y nacieras, eso fue una decisión y un regalo totalmente divino, eso fue por la soberanía de Dios, Él lo decidió así. Así también el entrar al cielo, el conocer las cosas espirituales, es un regalo divino. Depende de la soberanía de Dios. No lo puedes obtener con buenas obras, o cumpliendo tradiciones, o siéndole fiel a tus ritos, mucho menos haciendo sacrificios humanos. Pero creo que Nicodemo no entendió, por cuanto preguntó: ¿tendré que nacer de mi madre otra vez? Pero bueno, como no lo entendió, Jesús vuelve a confirmar con otro
ejemplo terrenal. Y vamos a leer en el verso 5. Respondió Jesús entonces: de cierto te digo, una vez más le repite a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te he dicho, que te es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va ni a dónde viene. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, ¿Qué quiso decir aquí? Nicodemo, si volvieras al vientre de tu madre y nacieras de nuevo, ella volvería a dar a luz a carne, a un ser de carne y hueso, pero con los mismos pensamientos, con los mismos sentimientos, con las mismas emociones, pero seguiría sin entender las cosas espirituales, las cosas del reino de Dios. Y le vuelve a repetir: tienes que nacer, pero no en tu carne, no en lo físico. Tienes que nacer en lo espiritual, en espíritu. Esto quiere decir, Dios tiene que hacerte nuevo en tu interior, Nicodemo. Te tiene que cambiar el corazón duro por un corazón sensible a Dios, para que lo ames con todo tu ser, para que pienses, sientas y hagas las cosas que a Él le agradan y se convierta de Dios, de tu Dios, ahora tu Padre Celestial. Y este nacimiento, así como el viento que no se ve, pero lo sientes, así también nadie puede ver físicamente un nacimiento espiritual, pero es totalmente real. Eso es lo que le quería decir Jesús. Eso es lo que le daba a entender que Nicodemo no pudo entender. También le habla acerca de que si no naciera del agua y del Espíritu, dos elementos. También como un nacimiento humano es indispensable dos elementos que son papá y mamá. Así también Jesús menciona que para nacer de nuevo se necesitan dos elementos, agua y espíritu. El agua es la palabra de Dios y el espíritu es el Espíritu Santo de Dios. Porque el espíritu es el que hace que entendamos las realidades espirituales. El Espíritu Santo es el que nos da entendimiento cuando leemos la palabra de Dios. A través del Espíritu Santo es que nosotros conocemos el reino de Dios. Pero seguimos. Vamos al verso 9. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos. Y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no crees, ahí le estaba diciendo Jesús, si te estoy dando ejemplos terrenales para que entiendas y no lo entiendes, Nicodemo. ¿Cómo puedes entonces, cómo vas a creer entonces si te dijera las cosas celestiales? Nadie subió al cielo, estoy en el verso 3, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí Jesús se sorprende de todo el conocimiento teórico que tenía Nicodemo, pero que no le servía de nada para entender las cosas de Dios. Le dice: ya te he dicho muchos ejemplos y no me entiendes. Ahora te voy a dar otro.
y a lo mejor no lo crees. Y en el verso 14 habla y dice así: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Le hablaba del tiempo en que los israelitas pecaron contra Dios. Y entonces empezaron a ser mordidos por serpientes, y murió mucho del pueblo de Israel. Y Moisés fue con Dios y les dijo que le ayudara, que los ayudara, que no permitiera que siguieran muriéndose por el pecado de haber hablado en contra de Dios. Y entonces Dios le dice: tienes que hacer una serpiente, levantarla en un poste, y todo aquel que vea esa serpiente no morirá, sino vivirá. Es otro ejemplo que le da Nicodemo. Así, dice, tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Jesús usa esta ilustración histórica para enseñar a Nicodemo acerca de la importancia de creer en su próxima muerte. Dios mandó a Moisés hacer una serpiente de bronce y ponerla sobre una asta para curar las mordeduras de las serpientes después de que el pueblo hubo pecado contra Dios. Y Jesús usa la misma imagen para enseñar que Él, Jesús mismo, debía ser levantado en una cruz para pagar por el pecado de todos los seres humanos. Lo que Jesús enfatizaba era que la salvación viene a aquellos que creen en Él. Es por eso que Jesús refiere: tienes que nacer del agua, que es la palabra, que es la que te va a revelar quién es, y del Espíritu. Porque el Espíritu, cuando entra dentro de ti, empieza a revelarte la identidad de Jesús. Empieza a revelarte los deseos del Padre. Empieza a revelarte cada una de las cosas que Dios quiere hacer en tu vida. Para esto es necesario que abras tu corazón, que pongas toda tu confianza en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, y así puedas entrar al reino de Dios cuando tú partas o cuando partamos de esta tierra. Es Jesús el que nos da la entrada al reino espiritual a través de la palabra y del Espíritu de Dios. Hoy, querido amigo, amiga que me estás viendo, quiero hacerte una invitación. ¿Te gustaría nacer de nuevo? Lo único que tienes que hacer es abrir tu corazón y permitirle al Espíritu Santo que entre en ti para que pueda revelarte la identidad de nuestro Salvador Jesucristo. Si es así, te invito a que inclines tu rostro donde quiera que estés. En tu casa, tal vez estás ahí en tu sillón, tal vez estás en tu cuarto, en la cocina, no sé dónde te encuentres. Es tan sencillo. Solamente declara conmigo, repite conmigo: Dios eterno, hoy a través de tu palabra he entendido que necesito nacer de nuevo para poder acercarme a ti y pertenecer a tu reino. Reconozco que el nacer de nuevo es un regalo divino y te pido, Dios, que me concedas ese milagro. Hoy abro la puerta de mi corazón a tu Hijo Jesucristo y recibo su salvación. Lo recibo como mi Señor y como mi suficiente Salvador. Le pido a tu Espíritu Santo que entre en mí y me revele cada día tu palabra. Te doy gracias por perdonar mis pecados a través del sacrificio que hizo Jesús y por darme una vida nueva. En el nombre de Jesús, te agradezco, Padre.
Amén. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte por haberme acompañado. Que Dios te bendiga mucho. ¿Y qué te parece si nos vemos el próximo miércoles para seguir compartiendo el pan de vida? Hasta pronto. Es Jesús, el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús, el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna.